Hola, soy Taina Almodóvar, ilustradora y artista plástica residente en Madrid, como hace 15 años residiendo ya en esta hermosa ciudad. Hay un país en el mundo en el mismo trayecto del sol, de gente alegre y gran corazón, que se levanta cada mañana a dar lo mejor, así sea, lejos de sus tierras. Soy Adimir Crespo y esto es En el mismo trayecto del sol podcast, dominicanos que brillan fuera de Quisqueya. Hola amigos de En el mismo trayecto del sol, como veían al inicio de este nuevo episodio, nos acompaña Taina Almodóvar, una diseñadora e ilustradora gráfica dominicana que ha ganado varios reconocimientos aquí en Madrid y de parte de tu patria también, que te ha reconocido lo que has obtenido mientras llevas estos años viviendo aquí, quien además fue que diseñó, y ya luego van a verla, la segunda menina dominicana, primera pintada a mano, entre otros lauros que ya nos contarás en el camino. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que feliz de estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por recibirnos en tu estudio y gracias a ustedes que nos sintonizan en un episodio más. Taina, tú eres de La Romana. Romanense, así mismo. Romanense, ¿soñaste alguna vez vivir esta vida, cumplir sueños y además fuera de tu tierra? Mira, fíjate que la verdad que no, que la vida te sorprende. Uno tiene planes y luego Dios es el que dispone, ¿verdad? De qué va a pasar con el destino de cada uno. Pero estoy muy feliz, muy agradecida de poder representar a mi país, de hacer algo que amo. Desde chiquitica me gustó dibujar siempre. Siempre me gustó dibujar, entonces lo bonito para mí ha sido que en ese trayecto de mucho sacrificio y mucho esfuerzo ha sido una carrera que amo con todo mi corazón. Qué bueno, qué bueno. Y la pasión por esta carrera te trajo de República Dominicana a Madrid. ¿Nos cuentas cómo y cuándo llegas? Así es, yo estudié primero en La Romana, en la Escuela de Diseño de Altos de Chabón, y terminé en el 2008. Entonces, cuando terminé, quería continuar formándome y comencé a tener interés por la literatura infantil y los cuentos infantiles. Para esa fecha todavía en mi ciudad de La Romana y en el país no estaba tan desarrollada esa área, y aquí en España encontré un máster de literatura infantil que quería realizar. Así que decidí venir para acá para el 2008 y ya me he quedado aquí fascinada por la apreciación que hay en España por el arte, por la cultura, el valor que se le da a los libros y todos los museos y la inspiración que tengo aquí alrededor. ¿Qué significa para ti Madrid? Porque escuché por ahí que te encantó la ciudad y te quedaste. Pero, ¿qué ha significado? Porque Madrid ha implicado además mucho crecimiento para ti. Eres hija única, ¿cierto? Y, y ese crecimiento te lo ha dado el estar aquí sola cumpliendo sueños. ¿Qué más significa para ti esta ciudad que te ha recibido y acogido desde hace 15 años? Bueno, ya yo no sé si definirla como mi primer hogar o mi segundo hogar, pero porque son muchísimos años y fue donde me desarrollé en la adultez. En La Romana yo tuve mi infancia, que es una etapa que para mí tiene las memorias más bonitas, que uno siempre recuerda luego en la adultez, pero es aquí donde yo me desarrollo como artista y donde yo crezco como profesional. Entonces le tengo que agradecer muchísimo todas las puertas que me ha abierto, todas las oportunidades que me ha brindado, como una extranjera en otro país, que no se me ha tratado con ninguna diferenciación, y la verdad que muy agradecida. ¿Y cómo fue que quedaste aquí en Madrid? ¿Cómo obtuviste el poder continuar aquí luego de tus estudios? Pues yo en cuanto llegué y vi la Gran Vía, que era la sede donde iba a estudiar, me enamoré perdidamente de esos edificios, de la historia, de las librerías y bueno, pues a los 2 años y medio más o menos que terminé una diplomatura que realicé, le dije a mi mamá: mami, yo me quiero quedar. Y ella me dijo: bueno, si tú consigues trabajo, pues por supuesto quédate. Entonces tuve la suerte de conseguir realizar mis primeras prácticas cuando llegué, y luego pues que en la empresa estuvieran muy contentos conmigo, con mi trabajo, me pudieran hacer el contrato de trabajo y ya de ahí poder sacar todo mi trámite de documentación y quedarme por aquí. Wow, wow. ¿Y cómo fue ese proceso de adaptación? El tú quedarte aquí ya sola y
Y en ese mismo proceso de crecimiento, ¿no tuviste miedo? ¿No tuviste quizás esa duda de enfrentar los retos que se venían ahora allá una Taina verdaderamente independiente? Fíjate que fluyó todo como de una forma muy natural. O sea que, claro, siempre hay una incertidumbre de cómo van a ir las cosas, pero yo era muy joven y muy ingenua y me preocupaba menos en ese entonces de lo que me preocupaba ahora. No me tomaba las cosas tan en serio, que eso creo que era incluso hasta positivo en ese momento. Y yo dejaba que las cosas fluyeran, entonces yo seguía mi instinto y decía, me quiero quedar, encontré trabajo, bien. Entonces yo iba paso a paso, no me iba como rayando, como dicen aquí, la cabeza con qué pasará después, sino que disfrutaba muchísimo del momento y las cosas fueron surgiendo de forma natural y muy bien. O sea, en mi trabajo me fue muy bien, estuve como 3 años en esa empresa. En la maestría de literatura infantil me apasionaba, me encantaba. Entonces yo creo como que encontré un sitio donde yo realmente me sentía yo y eso me hizo fácil la experiencia. ¿Y cómo despierta ese gusanito de el amor hacia la literatura infantil y cómo vas desarrollándola aquí, además de ese trabajo, de esas prácticas? Pues en ese trabajo, que fue de diseñadora gráfica, era un espacio dedicado a la literatura infantil y juvenil y era un espacio bilingüe para niños que trabajaban con los colegios. Entonces yo era la diseñadora gráfica de esta empresa y me rodeaba de libros constantemente, de libros divididos por edades, de libros de editoriales de Inglaterra, de Estados Unidos. Entonces yo me volví loca, o sea, yo entré ahí y fue como una niña en un parque de atracciones. En mi tiempo libre, en la hora de comida, yo me empezaba a hojear todos los libros, a mirar las editoriales, a empezar a seguir las redes, a buscar e investigar en páginas web. Y ahí nació un interés muy grande por dedicarme a eso. Cuando terminé el máster, que yo lo hacía en mi tiempo libre, en esa semana, pues el proyecto final de máster fue hacer un cuento infantil. Y ahí nació Azul, mi primer libro, que luego se los puedo mostrar, de un topito, que es una historia autobiográfica sobre mí, un topito que se va debajo de la tierra, era como yo yéndome de mi país para explorar el mundo. Entonces era un libro sobre la curiosidad, sobre el irte, pero no olvidarte de tus raíces. Era un poco mi historia contada a través de un personaje animalito. Y ese fue mi portafolio, mi primer libro que yo empezaba a mostrar a todo el mundo para que me salieran nuevos. Bueno, te has quedado un poquito, no rezagada, pero no has seguido escribiendo tanto, aunque sí has estado colaborando con otros compatriotas. Cuéntanos, ¿con quiénes has hecho colaboraciones y cómo fue ese contacto que tuviste con Amelia Vega? ¿Cómo llega Amelia Vega a ti? ¿O tú a ella? Pues las redes sociales lo bueno que tienen es que nos abren muchas puertas a pesar de la distancia. Entonces, muchos de los trabajos que yo he realizado, los he realizado desde aquí, desde España, con personas de República Dominicana, de Estados Unidos y demás. Yo me acuerdo que hubo una vez que a ella le hicieron a su niña unos comentarios negativos, como de bullying, con respecto al pelo de la niña, que si tenía el pelo malo, bueno, todas esas cosas que deben de parar ya, que tenemos en República Dominicana, con respecto a nuestras raíces y nuestro tipo de piel. Entonces yo le hice un dibujo a ella, apoyándola y apoyando nuestra identidad, que para mí me parece algo muy importante, que las mujeres que tengan el pelo rizo se dejen su pelo rizo, que las mujeres que tengan el pelo afro se dejen su pelo afro, que amemos nuestra identidad, porque cuando queremos tener un pelo que no es el nuestro, una piel que no es la nuestra, estamos negándonos a nosotros mismos. Entonces, a través de ahí conecté con Amelia y le dije, cónchale, qué pena que tuviste que pasar por esa situación en un país que tenemos raza mixta de todo tipo de pieles y que es nuestra identidad. Y empezamos a conversar, ella vio mi trabajo, le interesó y me dijo, mira, me gusta lo que tú haces, me gustaría hacer un cuento sobre mi hijo Ian. Y ahí surgió el libro Un día en la vida de Pichín. ¿Y cómo fue el proceso de la creación de un día en la vida de Pichín? La verdad que fue un proyecto súper interesante. Nos tardó unos 2 años de hacerlo. La gente piensa que a lo mejor los cuentos se hacen en una semana y que ya tú tienes, pero los cuentos son un parto. O sea, cada cuento es un mínimo 6 o 7 meses, un año de trabajo.
porque es un proceso. Primero tú tienes que hacer los bocetos, o crear la historia, o ayudar a la persona a construir la historia. Amelia nunca había escrito, entonces ella necesitaba mi apoyo, aunque yo no, digamos, en esos libros no me encargo de la autoría del texto, sí que soy la persona que les ayuda a escribir esas historias. Ellos tienen su nombre porque es su idea, pero realmente el guión y la base de escritura detrás de las figuras la doy yo. Entonces, primero hay que pasar por ese proceso de escritura, luego los bocetos, y luego en este caso de ese libro, todas las ilustraciones se basaron en imágenes reales, por lo que incluso el teacher, el tipo de tenis, los escenarios, la casa, los juguetes eran cosas reales de su hijo y fue algo muy personalizado. ¿Y fue lo mismo con Manny Cruz, el mismo proceso también para hacer Santo Domingo? Y con Manny fue muy chulo también, fue un poquito distinto, porque él tenía ya su canción Santo Domingo creada, entonces mi trabajo fue ayudarle a adaptar esa canción a cuento infantil, para que tenga un hilo conductor, para que tenga un inicio, un desenlace. Entonces partimos ya de una base, de un texto que ya estaba creado, simplemente fue una adaptación en el cual él también participó con mucho entusiasmo y me decía, añádele esto, vamos a poner tal cosa, y muy participativo. Y las imágenes fueron inspiradas en un videoclip hecho por nuestro fotógrafo dominicano, Jochi Persover. Entonces yo tomaba planos de ese video y a raíz de ahí realizaba las ilustraciones para que todo tuviera consonancia con el trabajo artístico que Manny ya había realizado con esa canción. Pasar de los libros a crear la segunda menina dominicana, que es una gran escultura, ¿fue difícil? Fíjate que son lienzos distintos, porque al final el papel para crear un libro también es un lienzo, aunque a veces pintamos de forma digital, y fue un lienzo diferente, pero en realidad es el mismo disfrute para mí, por lo menos como ilustradora, independientemente de que mi dibujo se vaya a plasmar en un libro, o en una escultura, o en una pared, yo lo que hago es pintar. O sea, para mí no cambia en ese aspecto, simplemente uno adapta la composición o la técnica al formato. Y yo ya tenía experiencia previa pintando murales. Aquí, por ejemplo, hay algunos reconocimientos de unos murales que gané en Pinta Malasaña, que es una iniciativa que hacen aquí en Madrid, donde jóvenes artistas pintan sus murales. Entonces yo ya había pintado algunas piezas de gran tamaño. No era la primera vez con la menina, pero realmente fue un reto también, porque tenía volumen, tenía unas formas que por aquí, por las rendijas y estas partes de ahí, se perdía por la parte de abajo. Entonces es interesante otro formato, pero me gustó mucho el reto. ¿Y cómo fue que resultaste tú escogida para ello? Pues la verdad que me sentí muy agradecida de que eligieran mi propuesta. La embajada creo que recibió unos 80 currículums o propuestas de diferentes artistas. En nuestro país hay muchísimo talento y cada año se va a elegir un nuevo artista, por lo que cada año nuestro talento tiene oportunidad de ser elegido y de enviar su propuesta. En mi caso, pues yo decidí hacer la propuesta acerca del turismo de nuestro país, que es por lo que somos más conocidos. También me parecía interesante para que mi pieza pudiera estar en Fitur y tuviera un sentido de que estuviera ahí, que las cosas que estuviéramos promocionando sean acorde a nuestros paisajes, nuestra playa, nuestra ave nacional, nuestra flor nacional, nuestro merengue. Entonces, a ellos les interesó la temática que yo elegí. Parecía que era lo necesario para la segunda menina, que era el tema que había que tratar. Entonces, tuve la suerte de que eligieran mi propuesta. Taina, toda tu historia es muy linda y es de mucha inspiración, pero seguro que hay retos y que hubo obstáculos. ¿Cuáles fueron ellos? Bueno, muchísimos, todos los días y todo el rato. La verdad que sí, que en las redes muchas veces compartimos el resultado final, el trabajo que realizamos, pero todos los proyectos tienen altibajos, todos los proyectos tienen momentos difíciles, muchas horas extras que hay que realizar. Bueno, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que tuve vacaciones. Me hace mucha falta tener tiempo para viajar, tener tiempo para compartir más con mis amigos y mis familiares. Muchas veces tengo que trabajar sábado, domingo, entre semana 11, 12 de la noche. Entonces, realmente hay personas que piensan, ¿verdad? Como, ay,
qué suerte tú tuviste de realizar ese trabajo. Y yo pienso que la suerte no existe, que es el trabajo y el esfuerzo. Entonces, todo el mundo el que se esfuerza y que hace muchas horas en algo y practica mucho algo e insiste, va a terminar obteniendo resultados, pero nada es por suerte. Junto a la invitación de trabajar y esforzarse, ¿hay algo más que le digas tú a aquellos dominicanos que quieren emigrar o aquellos que, como tú, tienen el sueño de ser ilustradora y sobre todo de cuentos de niños? Bueno, yo les diría que la vida es muy corta, que hagan lo que les llena y lo que les dé pasión por hacerlo, porque al final tenemos que invertir tantas horas de nuestro tiempo, de nuestro trabajo, que hacerlo por algo que no te termina de llenar, pienso que es una pérdida de tiempo. Sí que muchas veces nos toca compatibilizarlo con otros trabajos, porque también es una realidad. El arte muchas veces está mal pagado, está mal valorado, que eso es algo que debería de cambiar. Ahora se están haciendo muchas campañas para la economía naranja, que creo que son positivas para que la gente entienda que son carreras de importancia, que el futuro de nuestra niñez y de nuestro país depende de la educación y de la cultura. Que sin eso, por más ingenieros, por más médicos que haya, nuestro país no va a progresar. Si no tenemos educación y no tenemos base de cultura. Entonces, creo que poquito a poco eso va cambiando, se le va dando más importancia a carreras también como el periodismo, que creo que también son muy valiosas. Y muchas veces a mí me tocó compatibilizar el arte con otros trabajos. Yo estuve trabajando de diseñadora gráfica en agencias. Cuando yo salía de mi trabajo, en vez de yo irme a bonche, a fiestar, los fines de semana y en la noche, yo me ponía a participar en concursos y a enviar currículums a cosas de lo que yo quería. Entonces, no se puede esperar un momento de perfección económica para tú arrancar. Tú tienes que arrancar en tu poco tiempo libre que tienes. Y tienes que ir compatibilizando para que poco a poco puedas ir independizando. Yo creo que algo que además te ha ayudado mucho es que Taina, al menos por lo poco que nos conocemos, es muy de darse. Entonces, asimismo, brindas tu talento para que otros niños crezcan y dabas clases, si no me equivoco, en pandemia. Si alguien está interesado en aprender a pintar y aprender de lo que sabes, ¿cómo podría ponerse en contacto contigo para poder crecer un poco más en ese ámbito? Sí, la verdad que en la pandemia fue súper lindo porque nació una parte en mí de impartir clases, del conocimiento que yo tengo, darlo a niños, incluso adultos. También se me apuntaban señoras que nunca habían pintado y que entendían que el método que yo utilizaba era muy fácil, muy sencillo, partiendo de formas como círculos o líneas rectas, y terminabas haciendo un trabajo muy realista sin darte cuenta. Entonces se me apuntaban personas de todas las edades. Yo estoy enfocada sobre todo en el área infantil, pero tengo también asesorías online en la cual cualquier persona que quiera realizar un cuento infantil o escribir una historia o emprender en algo relacionado con lo que yo haya hecho, pues puede solicitar una asesoría en mi página web y yo les enseño a hacer todos los pasos y les voy dando direcciones en todo el proceso del trabajo para que puedan lograr. Taina, muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu taller y gracias a ustedes por escucharnos en un nuevo episodio de En el mismo trayecto del sol. Muchísimas gracias a ti por recibirme y gracias a todos los oyentes. Sigue siendo una dominicana que brilla fuera de Quisqueya. Hasta la próxima. Gracias, adiós. ¿Quieres conocer más de estos dominicanos que brillan fuera de Quisqueya? Puedes encontrar En el mismo trayecto del sol en todas las plataformas de audio. Y si quieres más contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. También estamos en Instagram y TikTok como @dominicanosquebrillan. Tú o algún amigo pueden ser parte del próximo episodio. Postula a un dominicano que brilla fuera de Quisqueya escribiéndonos a dominicanosquebrillan@gmail.com.